Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Yo soy Silvia, estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y antes de comenzar con la historia del día de hoy, les pido por favor que no se olviden de darle like, que como les vengo explicando hace muchos videos, es muy importante para el algoritmo de YouTube. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Athena Priestley Monroe Strand nació el 25 de mayo del 2015 en una pequeña ciudad llamada Duncan, en Oklahoma. Una bebé preciosa, amada y esperada por la pareja entre Jacob Strand y Maitland Grundy. Athena estaba rodeada por una familia muy extensa que incluía tías, tíos, abuelos, primos, que la cuidaban y adoraban. De acuerdo con todos, conocerla era amarla. En sus primeros años era el centro de atención de todos. Su madre la describe como hermosa, amable, inteligente y el alma más brillante y feliz que jamás haya conocido. Le gustaba escuchar música y bailar, vestirse de princesa y soñaba con crecer y convertirse en una princesa vikinga, con un cabello largo como Rapunzel y con tatuajes como su padre. Amaba a todos los animales, le gustaban las joyas y básicamente todo lo que tuviera brillo. Y como adoraba maquillarse, solía tomar las pinturas de su madre para eso. Athena tenía pasión por saltar trampolines, entrar al barro y todas las actividades que pudiera hacer al aire libre. Su color favorito era el rosa y lo que más le gustaba hacer en la escuela era dibujar. Jacob y Maitland se separaron en buenos términos y mantuvieron un vínculo amistoso. Posteriormente ambos formaron nuevas parejas, por lo que Athena tuvo dos hermanas a quienes adoraba, además de hermanastras. Y si bien Maitland se quedó con la custodia total de Athena y Jacob se había mudado a Paradise, Texas, un pequeño pueblo donde las personas viven en grandes extensiones de tierra, por lo que es normal que las casas estuvieran alejadas unas de otras. En el lugar había muchas áreas boscosas con arroyos y estanques y Athena solía visitar a su padre con frecuencia. Y fue justamente por eso que en 2022, cuando la pequeña tenía tan solo 7 años, fue a visitar a su padre a Texas durante un semestre hasta la Navidad y luego regresaría con su madre a Oklahoma. Durante su estancia en Paradise, Athena asistía a la escuela local. La casa de su padre estaba en una zona rural remota que estaba rodeada por muchos árboles, zonas boscosas. Además, la casa se encontraba en refacción y tanto Athena como su hermanastra, hija de Ashley, esposa de Jacob, dormían en el cobertizo que estaba separado del resto de la casa por unos cuantos metros, pero se encontraba dentro de la propiedad. Y es en este contexto que llegamos al día de los hechos, el 30 de noviembre del 2022. El día comenzó como cualquier otro. Athena fue al colegio y regresó a su casa alrededor de las 4:15 p.m. Su padre Jacob y su abuelo no se encontraban ya que se habían ido de casa, por lo que la pequeña estaría con Ashley y sus hermanas. Por alguna razón Athena se puso de mal humor y discutió con Ashley, por lo que decidió irse a su habitación, que como les dije estaba en un cobertizo separado del resto de la casa, mientras que Ashley se quedó dentro de la casa preparando la cena. Y luego de aproximadamente 30 minutos, Ashley, al ver que Athena no venía para cenar como lo hacían normalmente, decidió ir a buscarla. Eran alrededor de las 5:30 p.m., pero se dio con que Athena no se encontraba en el cobertizo. Ashley comenzó a buscarla por cada rincón de la propiedad por aproximadamente una hora, sin resultado alguno. Luego llamó a los familiares de Jacob que vivían por la zona, ya que Athena solía visitarlo, pero nadie la había visto. Ellos se sumaron a la búsqueda, mientras que Ashley, ya desesperada, llamó a su esposo para informarle de la situación, y este le pidió que contactara a la policía mientras él regresaba a casa. La mujer se comunicó con el 911 a las 6:40 p.m. y casi de inmediato los oficiales llegaron al lugar. Ashley les explicó la situación, inclusive su discusión con Athena. Y obviamente, como todos sabemos en estos casos, se sospecha del vínculo más cercano y en este caso la última persona en ver a Athena fue Ashley, por lo que inicialmente la policía se centró en ella. Además, estaba el hecho de que había tardado en dar aviso de su desaparición, pero ella les explicó toda la búsqueda que hizo, las llamadas a los familiares quienes también ayudaron a buscarla, por lo que despejó las dudas de las autoridades. Ashley dijo que creía que la pequeña salió de la casa y se fue a algún lugar, pero otros familiares descartaron esa posibilidad. Primero, porque solo tenía 7 años y nunca se había alejado tanto de la casa. Además, le temía a la oscuridad. Y si bien en un inicio no se activó el alerta Amber porque no reunía los criterios,
Las autoridades iniciaron la búsqueda por el área a pesar de la oscuridad y las bajas temperaturas. La policía utilizó todos los recursos disponibles en ese momento. Peinaron los bosques y los campos dentro de un radio de varios kilómetros partiendo desde la casa. La teoría principal de los investigadores era que Athena pudo haber salido y se perdió debido a la oscuridad, por lo que concentraron sus esfuerzos en cubrir ese lugar. Y si bien se consideró la posibilidad de un secuestro, no se encontró evidencia que respaldara esa teoría, ya que no hubo entrada forzada, Ashley no escuchó ruidos ni gritos y los vecinos tampoco vieron nada sospechoso esa noche. Por otro lado, Maitland, informada de la situación, condujo desesperada desde Oklahoma hasta Paradise, Texas, para ayudar en la búsqueda de su hija. Tanto familiares como residentes del lugar se sumaron a la búsqueda esa noche, donde se revisaron cobertizos, bosques circundantes a la propiedad, pero no se encontró rastro alguno. La búsqueda se tornó compleja debido a la oscuridad y a lo inaccesible del área, por lo que las autoridades decidieron suspenderla a las 4:30 am, pero se reanudó a las 7 de la mañana, sumando un mayor número de oficiales. Por otro lado, la noticia sobre la desaparición de la niña de 7 años se extendió rápidamente por todo el condado y cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Durante los siguientes 3 días, entre 200 y 300 personas participaron de la misma, algunos a pie, otros a caballo y otros con vehículo todoterreno. La policía, mientras tanto, utilizó todos los recursos de los que disponía: drones, helicópteros con cámaras térmicas, perros rastreadores. Además, todo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, bomberos y otros departamentos de policía también ayudaron, pero a pesar de los exhaustivos esfuerzos, no lograron encontrar a Athena. Con el tiempo corriendo, las autoridades se preocupaban cada vez más por la vida de la pequeña, ya que estaban en invierno. Y más allá de que Texas es un estado del sur, la temperatura en esos días había bajado y bastante. Además, teniendo en cuenta que al momento de su desaparición, Athena vestía ropa ligera, las probabilidades de que ella soportara el frío eran escasas. Al tercer día, la búsqueda continuaba y la policía amplió el área, aunque comenzaron a barajar la posibilidad de que el caso pudiera ser un crimen a pesar de la falta de evidencia, pero los investigadores dudaban cada vez más que la pequeña haya abandonado la casa por propia voluntad. Por otro lado, en los medios de comunicación surgía información errada y con el foco puesto en la familia, más precisamente en la madrastra Ashley, por lo que el público comenzó a cuestionarla, diciendo, por ejemplo, que cómo era posible que una niña de 7 años estuviera sin supervisión, algo que no era cierto. La realidad es que Ashley no solo cuidaba a Athena, sino que era mamá de un niño pequeño y de 2 chicas más, y esa noche simplemente se encontraba preparando la cena. Y fue por esta razón que la oficina del sheriff realizó declaraciones ese 2 de diciembre para evitar acusaciones sin fundamento, tanto en los medios como en el público, y se aclaró que tanto la madrastra como el padre de Athena estaban cooperando con las autoridades en la búsqueda de la pequeña. Por su parte, los detectives estuvieron tratando de identificar a todos los que estuvieron cerca de la casa de Athena la noche del hecho. Tarea bastante compleja, ya que la propiedad estaba rodeada de árboles y ubicada a varios kilómetros de la carretera principal. Además, en el lugar no había cámaras de seguridad. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena, ya que los condujo a una pista fundamental. Se supo que esa noche un servicio de mensajería, específicamente FedEx, entregó un paquete en la casa de Athena. Los detectives inmediatamente se contactaron con FedEx, pero estos les informaron que la entrega en esa dirección estaba a cargo de un contratista externo. Posteriormente, los investigadores se comunicaron con la empresa responsable de la entrega y lograron no solo identificar al camión que realizó la entrega, sino que por política de la empresa cada vehículo estaba equipado con una cámara de vigilancia, por lo que inmediatamente solicitaron el video de la noche del 30 de noviembre. Los detectives, luego de buscar el momento en el que el vehículo llega a la casa de Athena, se toparon con imágenes alarmantes. Se podía ver al conductor subiendo a una niña con las características de Athena a bordo del vehículo. El sujeto se trataba de Tanner Lynn Horner, de 31 años, quien fue arrestado bajo sospecha de secuestro y llevado a la estación para un interrogatorio. Cuando los detectives le mencionaron sobre las imágenes de la cámara de seguridad, Horner comenzó a dar su versión. Confirmó que esa noche entregó un paquete en esa dirección y que accidentalmente, al dar marcha atrás con su vehículo, sintió un golpe, bajó para revisar y encontró a la niña en el suelo, pero que al parecer el golpe fue muy leve
Ella aparentemente no había sufrido ninguna herida grave, estaba consciente, no lloraba e incluso hablaba con él, pero que él aún así entró en pánico por lo sucedido, no sabía qué hacer, un absurdo ya que la pequeña aparentemente estaba bien, y sostuvo que luego subió a la niña a la camioneta mientras pensaba cómo resolver la situación. Dijo que Athena continuó hablando y que le habría dicho que le contaría a su padre sobre lo ocurrido, que esto lo puso mucho más nervioso, se desesperó porque la niña le contaría a su padre y él tendría problemas legales, y esta bestia cobarde confesó que para salir de esa situación decidió quitarle la vida a Athena. Sostuvo que primero intentó romperle el cuello pero que no funcionó, por lo que decidió estrangularla. Luego este nefasto dijo que condujo hasta un pueblo vecino y arrojó el cuerpo de la pequeña al río. Obviamente que una versión tan absurda de los hechos genera dudas y muchas preguntas en los investigadores. Sin embargo, Horner les proporcionó el lugar exacto en el que se deshizo del cuerpo. Inmediatamente las autoridades fueron hasta el río Trinity en Boyd y lamentablemente hicieron el descubrimiento que nadie quería hacer: el cuerpo de la pequeña Athena de apenas 7 años. Ese mismo 2 de diciembre la oficina del sheriff realizó una segunda rueda de prensa a las 10 p.m. donde dio la devastadora noticia. Good evening. We're glad to see y'all here tonight. It's been a really tough few days, and I'm very proud of the people who are here who helped us so much to get some resolution, to get some understanding, to provide answers for the families. And these people, we couldn't have done it without that. Could not have done it without them. The Texas Rangers. This is the acting SAC, Jim Dwyer with FBI, and then I've got my chief deputy and captain. Enforcement captain here. It was a monumental task, and because of the cooperation, because of us working together, we were able to get the answers. Some of the answers were not the answers that we would have hoped that we would have gotten, and we want to send our condolences out to the family of Athena Strand. Her body was recovered about 2 hours ago, maybe 3, 6 miles that direction. It hurts our hearts to know that child died. So much so that she is on her way now to the medical examiner's office, and there's a Texas Ranger in front of her, and there's a Texas Ranger behind her. This community does not like losing our children. And we could see it because of all the people who came out and helped us throughout this ordeal. It was most meaningful what the citizens did because we have a close-knit group of folks here in Wise County. This driver is a contract driver, and his name is Tanner Lynn Horner. Obviamente los padres de la pequeña estaban destruidos. La noticia se esparció rápidamente causando una terrible conmoción, no solo en la comunidad de Texas, sino a lo largo de todo el país. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y cubrían minuto a minuto el hecho. Horner fue acusado de secuestro y asesinato, y como el hecho ocurrió en Texas, donde al parecer hay un dicho que dice "no te metas con los hijos de Texas", y es que en ese estado existe la pena capital, y lo más probable es que este monstruo enfrente esa sentencia. Cuando los detectives investigaron la vida del sujeto para intentar entender los motivos que lo llevaron a un hecho tan atroz, ya que su versión claramente era inverosímil, descubrieron que estaba comprometido y que tenía un hijo de aproximadamente 1 año, y que además de ser repartidor de paquetes, ocasionalmente trabajaba como conductor de Uber. Horner también pertenecía a una banda de música que solía actuar en bares locales. En sus redes sociales solía publicar fotos de la banda, de su pareja y de su hijo, y al verlas era difícil suponer que este sujeto no era más que una basura cobarde capaz de cometer la peor de las aberraciones. Pero lo que más sorprendió a los investigadores es que Horner no tenía antecedentes penales previos, algo completamente inusual, ya que normalmente quienes cometen este tipo terrible de delito, estadísticamente suelen cometer delitos previos, quizás de no tanta gravedad, pero pronto se descubriría que no era tan así. Por otro lado, mientras se esperaba el informe forense que tardaría 2 semanas,
Los padres de Athena presentaron una demanda contra FedEx y la empresa contratista, acusándolos de permitir que un tipo como Horner trabajara para ellos y exigiendo estándares más altos para la selección de sus empleados y así evitar un hecho tan trágico en el futuro. Otra información que dio a conocer Maitland durante una conferencia de prensa hizo aún más devastadora la historia, y era que el paquete que el monstruo entregó esa noche era el regalo de Navidad de Athena. Un juego de Barbies que la pequeña había deseado tanto y por mucho tiempo. Good morning, and thank you all for being here. My name is Maitland, and I'm the mommy of Athena Presley Monroe Strand. On November 30th, a FedEx delivery man drove onto Athena's father's property to deliver a package of what was supposed to be a Christmas present for our daughter. This is the package. And it's the first time I'm seeing it. The package is containing You Can Be Anything Barbies. Athena was robbed of the opportunity to grow up to be anything she wanted to be. And this present, ordered out of innocence and love, is one she will never receive. Athena's favorite holiday was Christmas, as it is for many children everywhere. The joy Athena gave her family and the joy she felt on Christmas is something we will never feel with her again. That delivery driver admitting to kidnapping and killing my innocent, free-spirited 7-year-old daughter on Friday, December 2nd. At the time of Athena's abduction, she was staying with her stepmother and father in Paradise, Texas, doing what kids do. Playing within the bounds of her father's property on the same land he grew up and played on, the same land that for 20 or more years he, his siblings, and all of his friends had been safe. I was supposed to bring Athena back home to Oklahoma after Christmas break. Now instead, Athena will be cremated, and she will come home in an urn because I'm not anywhere close to being ready to let my baby go. Por otro lado, cuando el informe forense estuvo listo, dejó más dudas que certezas. De acuerdo a la autopsia, Athena murió dentro de la primera hora luego de ser secuestrada. El cuerpo presentaba heridas de diversa gravedad y la causa de muerte fue asfixia. Pero lo inesperado fue que la hipótesis de los investigadores fue refutada por los resultados de la autopsia, ya que los detectives creían que Horner vio a Athena en su casa y decidió secuestrarla para abusar de ella. Sin embargo, los médicos forenses no encontraron indicios de que eso haya ocurrido. Esto claramente desconcertó a las autoridades porque dejaba inmóvil el hecho, ya que el abuso parecía ser el motivo más razonable. Además estaba el hecho de que nadie creía que los eventos habían ocurrido como él los relató porque carecía de sentido. Más allá de que tenemos claro que no existe motivo alguno que justifique esta oración que es la de matar a un niño inocente, siempre hay motivaciones que llevan a que este tipo de personas cometan esos delitos. Posteriormente, los investigadores especularon que el sujeto inicialmente tenía la intención de abusar de Athena, pero que por alguna razón algo los desvió de ese objetivo. Para uno de los detectives, tras la discusión con su madrastra, la niña salió de la casa en el mismo momento en que Horner llegó para entregar el paquete, y al verla, el sujeto aprovechó la oportunidad para cumplir sus depravadas fantasías. Athena estaba sola cerca de la casa, rodeada de árboles y sin testigos a la vista, y de alguna manera, seguramente con engaños, logró atraer a Atenas hacia su vehículo y que se subiera sin resistencia. Pero sinceramente no hay certezas de lo que sucedió después de esto. Pero hay dos hipótesis que tienen los investigadores y que parecen ser más coherentes que la versión que dio el sujeto. Una de estas es que el sujeto tenía planeado llevarse a la niña lejos de la casa para cometer el hecho, pero quizás Athena comenzó a gritar e intentó escapar, y este monstruo, al temer ser descubierto, decidió matarla. Y la segunda hipótesis es que Horner pudo cometer actos depravados con la pequeña que no necesariamente implican el contacto físico, y eso explicaría por qué los forenses no encontraron señales de abuso. Posteriormente, los detectives dieron con una pista que podría confirmar la motivación inicial del sujeto con Athena. Durante semanas, los investigadores estudiaron meticulosamente el pasado de Horner, entrevistaron a familiares, amigos y conocidos, intentando encontrar algún indicio de que haya estado involucrado en algún delito. Y es así
como dieron con varias personas que afirmaron haber sufrido ataques por parte del sujeto cuando eran niños. Pero como este caso continúa en investigación, las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas ni los detalles de lo que vivieron, pero se supo que una de las víctimas acusó a Horner de haber abusado de ella 9 años atrás, por lo que el sujeto fue acusado de 3 incidentes más que implican abusos ocurridos en el 2013. Lo que no se sabe es si estos incidentes corresponden a una sola víctima o a 3 víctimas diferentes. Una de sus víctimas, de hecho, había estado hablando públicamente durante años sobre cómo Horner había abusado de ella cuando tenía 16 años e intentaba llamar la atención de las personas sobre lo peligroso que era esa bestia. Y fue a partir de lo sucedido con Athena que estas acusaciones recibieron mucha más atención y expusieron la verdadera naturaleza del sujeto. Cuando se supo la identidad de Horner, el público no tuvo reparos en expresar sus sentimientos en las redes sociales del sujeto, y fueron los internautas quienes comenzaron a compartir capturas de pantalla de las publicaciones de la mujer, que por años venía denunciando en sus redes al hombre por haberla abusado a sus 16 años. Es decir, que él en ese momento tenía 23, 8 años antes de la muerte de Athena. Se trataba de Jay Marie, quien tras conocer la terrible muerte de Athena, hizo una publicación en su Facebook que decía lo siguiente: Tanner Lynn Horner, el hombre que me abusó hace 8 años, le quitó la vida a Athena de 7 años. Espero que la familia reciba la justicia que merece, espero que se pudra en la cárcel y espero que todos los que no me creyeron cuando hablé sobre eso durante 8 años y ahora lo hacen, se vayan al cara. Jay también publicó un video en TikTok para describir su terrible experiencia. I've been going back and forth on posting this for like the past 12 hours. If you've seen my Facebook post, you've already seen it, you already know. And thousands of people have. And I'm overwhelmed by the amount of support and love that I've been receiving. The man, Tanner Lynn Horner, who murdered Athena Strand, a 7-year-old girl from Paradise, Texas. I was 16, 8 years ago. I was dealing with a lot of traumas at the time, dealing with a lot of heartache. I had just gone through my first breakup, and was hanging out with people I shouldn't have. His friend came and picked me up one night to go to one of their bandmates' house for band practice. We got drunk. I remember going to bed. I remember him trying to cuddle with me. I remember telling him I don't want to. And then the next thing I remember is him on top of me and his sweat dripping into my mouth and being on my stomach with my hands pinned behind my back. The next morning, I didn't remember what happened because I was blackout drunk. Even now, I only remember bits and pieces. Then they had their band practice the next day, and then his friend Cody drove me and him to his house, Tanner's house, where he lived with his grandparents. And he, at the time, lived in a shed in their backyard. Like he had converted it into a bedroom. We did acid that night. And at the end of the come down, which was about 8 o'clock or so, the next morning, 7 o'clock, something along those lines, he tried to have sex with me. And that's when all the memories came flooding back, and I started to panic. He wouldn't stop touching me. He wouldn't stop touching my side. He wouldn't stop touching my legs. He wouldn't stop touching my arm. He kept telling me things like, I'm so sorry that my ex did that to you, and I would never hurt you like that, and you deserve so much more. Finally, I was able to get out of the room. He wouldn't even leave to let me get dressed. I was able to get out of the room, and I ran through the backyard, through his grandparents' bedroom, and into the kitchen. I found a piece of mail with his address on it, texted it to my friend, who got her biological mother to come pick me up. And for years, nobody believed me. I'm sorry to have to make this more than one part, but I
have been screaming this man's name for 8 years. I had friends who I saw the day of, after my friend picked me up from his house. I saw a few friends the day of, and I told them what happened. I have never once hidden this man's name. Nobody believed me. My closest friends believed me, but as far as the general public goes, I was pretty much ridiculed and shunned from day one. He called my best friend's ex, begging him to ask me not to call the cops. I should have, but I was 16. I was already dealing with a bunch of other traumas that I was going through at the time. I was scared. I was scared because if my peers aren't believing me, then why would the jury? I spent years on Facebook saying his name, telling my story, but it got nowhere. I'd get a few comments here and there, maybe a few reacts, but nobody really took it seriously. And when the news broke of whose name it was and people started looking him up on Facebook, they found my name in my posts that I tagged him in, or talked about him in. I've had a few people tell me that I should come forward and tell my story, and I've received so much support, like an overwhelming amount of support. And I've gotten a few negative comments here and there, people saying that if I would have reported, then she would have been alive, and this, that, and another. But the reality is if I would have reported, he probably would have gotten out anyways. I was 16, I was drunk, I was high, they wouldn't have believed me. Pero hay algo que también sorprendió y mucho, y tenía que ver con la prometida y madre del hijo de Horner, quien al parecer siempre estuvo al tanto de qué clase de sujeto era Horner, y aún así decidió no solo vivir con él y comprometerse, sino también tener un hijo. Hay unas capturas de pantallas de una conversación que esta mujer tuvo con Jay, y no está claro en el año en el que fue, pero se puede ver que la fecha que figura en las capturas es el 13 de mayo del 2016, que serían 2 años después de lo que Horner le hizo a Jay. La mujer escribe: "Hola Jay, escuché de lo tuyo con Tanner, pero él me está mintiendo y dice todo tipo de basura, así que quiero preguntarte qué pasó realmente entre ustedes. No tienes que contármelo si no quieres, pero estoy pasando el rato con él. Entiendo que estaban teniendo una relación, calculo". Jay responde: "El viernes por la noche me embriagó con la intención de tener intimidad conmigo, estaba ebria cuando él decidió abusarme. No pude pelear físicamente con él, mi cuerpo no se movía. Al día siguiente todavía estaba confundida. Cody nos llevó a casa de Tanner, Cody se fue, solo éramos Tanner y yo. Casi no tenía ningún recuerdo de la noche anterior. En ese punto hicimos ácido, estábamos bien hasta que bajamos. Yo estaba acostada dándole la espalda y él comenzó a tocarme. Aparté su mano varias veces. Comencé a sentir mucha ansiedad. Estaba congelada. Lloré. Él acariciaba mis piernas por dentro y hablaba sobre Robert, que era mi ex más reciente, y a la vez no paraba. No me daba su dirección para que pudiera irme, tampoco salía de la habitación para que pudiera cambiarme. Me seguía exigiendo que hable con él, preguntándome qué había hecho mal, actuando inocentemente, y luego comenzó a cortarse detrás de mí. Me comuniqué con mi amiga Taylor, tuve que correr y esconderme en el baño. Ella y su mamá vinieron a buscarme. Cuando llegaron eran alrededor de las 8 a.m. del domingo. No hablé con él desde entonces. ¿Puedo preguntar por qué me preguntaste sobre esto? Y la chica responde: él y yo rompimos y simplemente comencé a cuestionarlo, por eso me habló de ti, pero no sabía lo que había pasado. Jay le pregunta qué es lo que él le dijo y la chica responde: solo me dijo que solía salir contigo, porque le pregunté quién eras cuando te vi en su lista de amigos. Me dijo que tú y él tenían algo. Jay respondió: lo eliminé hace mucho tiempo y nunca tuvimos nada. Él tenía interés en mí, me coqueteó por 1 o 2 días,
y luego le dije que me sentía incómoda con eso debido a la diferencia de edad. Acababa de cumplir 16 en ese momento. Él actuó como si lo entendiera y dijo que estaba bien con solo ser amigos en ese momento. Eso es lo que sucedió. La chica le responde, bueno, pero en tu otra cuenta sigues siendo amiga de él, y Jay responde, ¿cuál? Porque tengo 3. La persona le envía una captura de pantalla de la cuenta de la que hablaba. Jay le dice que sí es su cuenta, pero que esa foto es vieja y tiene un par de años y que ya no usa esa cuenta. La chica le dice, bueno, él no te ha eliminado, supongo, no te preocupes, ahora está apegado a mí. Jay le responde con un ok seguido de muchos signos de pregunta, como diciendo bien por vos si estás bien con él, pero no sería algo de lo que se debería sentir orgullosa esta mujer, pero bueno. Esta chica le contestó, todo lo que digo es que él y yo estamos juntos todavía. No es que yo esté profundamente enamorada de él y no lo deje en paz porque lo amo. Él no quiere alejarse de mí. Técnicamente, es como si no estuviéramos juntos, pero todavía lo estamos. Esta charla demuestra claramente que la pareja de Horner sabía exactamente quién era él y aún así decidió quedarse. Jay posteriormente publicó otro TikTok donde contó que estaba en contacto con las autoridades y que había realizado una declaración y una queja formal. Además del juicio por la muerte de Athena, Horner enfrentará juicios separados por 4 acusaciones más, incluida la de Jay. Por otro lado, usuarios de internet descubrieron la cuenta de TikTok del sujeto, donde solo había unos pocos videos. El último de ellos fue grabado una semana antes de la muerte de Athena. Horner se grabó reaccionando a un clip en el que una persona grabó un insecto en un vaso al que luego comenzó a rociarlo lentamente con veneno en aerosol. Horner observaba cómo el insecto moría y su cara reflejaba un gran placer y satisfacción. Realmente disfrutaba del proceso de la muerte. Si bien esto parece insignificante, cobra sentido en el contexto global relacionado a la personalidad depravada de este sujeto. La fiscalía anunció que pediría la pena capital. Horner contrató a un abogado quien le aconsejó que retirara su confesión y se declarara inocente, aunque es poco probable que esto le sirva de alguna manera, considerando que las autoridades tienen las imágenes del video de seguridad donde se lo ve subiendo a Athena a su vehículo, así como su testimonio de la ubicación exacta del cuerpo de la pequeña. Su culpabilidad es más que obvia y se espera que durante el juicio se presenten muchas pruebas más que al día de hoy son desconocidas, obviamente porque el caso sigue en proceso de investigación. Por otro lado, tras la muerte de la pequeña, su abuelo Mark Strand escribió en Facebook lo furioso que estaba con Horner por separar a su pequeña de la familia. Dijo que quería 5 minutos a solas en una celda con el psicópata que les había quitado a Athena. Sin embargo, escribió también que había una voz suave y gentil en la parte posterior de su cabeza que le decía que perdonara a Horner, y cito: «Si permito que este odio me consuma, esa voz se desvanecerá y eventualmente será silenciada. Entonces ese feo espíritu de odio habrá tenido éxito, y es por eso que esta voz suave persiste para decirme que necesito perdonar a ese hombre. Hago esto por el bien de mi familia y del mío propio, y para honrar la voz de Dios que me está dando fuerzas para decir esto. Hago esto para honrar a nuestra preciosa Athena, que no conocía el odio. A este hombre no le permitiré que habite en mi mente. Hoy elijo el amor y el odio pierde». Por otro lado, el apoyo de la comunidad tras la muerte de la pequeña fue abrumadora. La gente quedó indignada y devastada. Miles de extraños, tanto a nivel local como nacional, dejaron comentarios en las redes de la madre de Athena demostrando su apoyo. Algunas ciudades, por su parte, iluminaron sus edificios y monumentos de color rosa en honor a Athena. Inclusive, el 5 de diciembre se estableció como el Día Rosa, por lo que todos asistieron vistiendo ese color. Se realizaron 2 vigilias muy grandes y emotivas, y de las que participaron cientos de personas que condujeron desde todo Texas. Y como consecuencia de lo ocurrido con Athena y debido a la lucha de su madre, en todo el estado de Texas se aprobó la ley Athena, que es similar a la alerta Amber, excepto que permite a las autoridades activar de inmediato una alerta en un área localizada, en un radio de 100 millas y condados adyacentes, donde el menor desapareció, sin tener que confirmar que se haya tratado de un secuestro, que
Por otro lado, es el criterio necesario para emitir una alerta Amber, ley que también surgió en Texas y luego se extendió por todos los Estados Unidos en honor a Amber Hagerman, quien fue secuestrada y luego hallada sin vida y cuyo responsable jamás fue encontrado. Maitland declaró que ella pidió que se emitiera una alerta Amber en cuanto supo la desaparición de su hija, pero lamentablemente las autoridades le dijeron que el caso no cumplía con los criterios necesarios para emitir el alerta Amber, la cual fue recién emitida 24 horas después de la desaparición de Athena. Maitland sostuvo que no quería que nadie sintiera lo que ella sentía, que una madre tenga que llevar a casa una urna con las cenizas de sus hijos, que no quería ver a un abuelo llorando como lo hizo con su padre. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero sinceramente que el juicio contra esta basura cobarde se lleve a cabo muy pronto, que reciba la pena máxima. Cuando esto se dé a conocer, seguramente les voy a estar informando. Creo que en este tipo de casos que involucran niños no hay mucho por decir, solo la angustia y la impotencia de siempre. En este caso tenemos una nena preciosa de 7 años que fue raptada de la seguridad de su hogar, lugar en el que se supone que estamos protegidos. Lamentablemente ella se cruzó en la mira de un asqueroso depredador que simplemente vio una oportunidad y la tomó. Por favor, cuidémonos, cuidemos al máximo a los nuestros, porque lamentablemente tenemos bestias como esta rondando muy cerca. Y por favor no se olviden de dejarme sus comentarios, ya saben que es lo que más me gusta al publicar un video. Y no se olviden tampoco de dejarme el like si no lo hicieron al principio, ya saben que de esa manera me están ayudando a que YouTube pueda publicitarme más. Y si no están suscritos, por favor los invito a hacerlos y a seguirme por mis redes sociales, porque por lo general YouTube no avisa cada vez que subo un video y yo sí lo hago por esos medios. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.